Hola, soy Julio Vaqueiro y estas son las noticias esta noche de martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. El golpe mortal del invierno, los tornados y las nevadas y la nueva amenaza al acecho. Ahora mismo una segunda tormenta tiene a millones de personas en alerta y sin servicio eléctrico. El más problema es que ya no tenemos lugar para poner la nieve. Tenemos que montarla y de ahí ya está muy alta. Hasta ahora hay al menos 43 personas muertas por el mal tiempo. Seguimos la nueva tormenta, le diremos qué esperar en los próximos días. Más tiempo para pagar. El presidente Biden extiende el plazo para quienes tienen retraso en su hipoteca. Hay 10 millones de personas en riesgo de desalojos. La gente se está quedando sin casa y tiene que escoger entre alimentar a sus familias o pagar la renta. Le diremos cuál es el nuevo plazo para pagar su hipoteca. Hoy el presidente Biden participó en un foro y habló sobre esto y su lucha para salir de la crisis. Revisamos lo que dijo. Además, el plan para una reforma migratoria. En el Congreso planean presentar una propuesta esta misma semana. ¿Qué es lo que incluye y quiénes se verán beneficiados? Y abren los primeros centros de vacunación masiva. El objetivo es acercar las dosis a las comunidades más afectadas, entre ellas los latinos. Los primeros abrieron en California, pero seguirán más centros de este tipo en Texas y en Nueva York. Y comenzamos con el paso de una nueva tormenta invernal. Destrucción y caos por el mal tiempo. En Carolina del Norte, un tornado fulminante provocó la muerte de al menos 3 personas. El impacto en el condado rural de Brunswick fue devastador. Más de 50 casas destruidas, al menos 10 personas heridas. Hay árboles derribados, algunas zonas no tienen red eléctrica, no está funcionando, así que se anticipa una muy lenta recuperación. Y lo peor de este frío ártico continúa sobre el estado de Texas. Ahí la caída en las temperaturas es histórica, a niveles de un solo dígito. Y se ha desencadenado una crisis energética. Más de 3 millones de usuarios siguen sin luz en ese estado, cuya infraestructura no ha resistido este golpe invernal. Aún no hay certeza de cuándo volverá el servicio eléctrico. Los residentes intentan, como pueden, mantenerse en calor. 2 días sin electricidad, no podemos cocinar nada y todo pues ya se está vendiendo, todos están comprando todo lo que se puede comer sin cocinarlo. Ayer a las 2 de la mañana, hasta ahorita no tenemos luz, llevamos yo creo que ya más de 24 horas. La desesperación ha hecho que muchos acaparen alimentos que no necesitan cocción y en ciudades como El Paso, los hoteles se han llenado de personas que buscan calefacción. A esto se suma una segunda tormenta invernal que se aproxima a Texas. El nuevo frente trae grandes cantidades de nieve y podría afectar a más de 20 estados en los próximos días. Bueno, para darnos más detalles sobre esta segunda tormenta, está con nosotros Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo. Carlos, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿A qué hora? ¿Qué se espera con esta segunda tormenta? Bueno, a estas horas de la noche el génesis de esta tormenta comienza a darse sobre el norte del estado de Texas. Nuevamente, más nieve sobre ese sector y va camino hacia Dallas. Lo peor debería estar ocurriendo miércoles en horas de la madrugada, es decir, en cuestión de horas debería comenzar a llegar sobre todas las cosas a lo que es el sur del estado. Houston está esperando cerca de 1/4 de pulgada de hielo, lo que pudiera poner nuevamente en peligro el sistema de energía eléctrica. ¿Y qué pasa después? ¿Hacia dónde va esta tormenta? Bueno, busca camino hacia el nordeste del país rápidamente, ya miércoles tarde en la noche hacia el día jueves, fíjate, Washington, Filadelfia, Nueva York con nieve, inclusive Boston pudieran estar viendo esas zonas acumuladas de nieve que pudieran estar alcanzando entre las 7 a 9 pulgadas de nieve sobre sectores que ya han estado viendo este invierno más de 2 pies de nieve. Lo otro interesante y preocupante por demás es el hecho de que el hielo pudiera estar generando en Virginia, desde Nueva York y también así localidades como Boston, cortes de electricidad y caída de ramas, sobre todo por la acumulación de hielo que genera complicaciones significativas en las vías de rodaje. ¿Y para cuándo buenas noticias, Carlos? Bueno, sobre todo en Texas, la luz al final del túnel ya comienza a verse. Vean ustedes, sábado y domingo las lecturas de temperaturas máximas alcanzando los 70 grados. Eso es lo que realmente merece nuestra gente luego de que esta mañana iniciaran el día con temperaturas entre los 8 a 10 grados. Un cambio tremendo. Muchas gracias, Carlos. Increíble. Bueno, mientras llega ese buen tiempo, en el norte de Utah, la nevada provocó una avalancha que fue captada en cámara. La masa de nieve y hielo se deslizó por la ladera de una montaña en Salt Lake City y obligó a cerrar la carretera. En las ciudades cercanas hay alerta por los riesgos de otras avalanchas.
Igual de impresionantes son estas imágenes de cómo ha dejado la nieve al condado de DeSoto, en Mississippi. Esto es solo la calma antes de la tormenta, pues a medida que el sistema se acerque al sur central, se esperan nevadas aún más intensas sobre esta misma zona. Hasta ahora las avalanchas han provocado la muerte de al menos 20 personas y otros han fallecido en accidentes de tránsito, hipotermia, asfixia por dióxido de carbono. Al menos 43 personas han muerto hasta ahora por la tormenta invernal. Rubén Pereira tiene detalles. Totalmente devastada quedó esta pequeña comunidad en el suroeste de Georgia, después de que el tiempo inestable provocara un poderoso tornado. Varios hogares destruidos y como resultado hay muchas personas desplazadas. Pero la fuerte caída de nieve es lo que más ha afectado a gran parte del país. En Oregón, la acumulación de nieve provocó que el techo de una tienda Safeway colapsara. Se ha puesto canijo ahorita con la nieve. Otros años casi no nos ha caído mucho, ¿verdad? Pero ahora sí nos tupió más que otros años. Incluso en estados como Mississippi, Alabama y Arkansas, los residentes se han sorprendido por las fuertes nevadas. En Connecticut, las lluvias congelantes han sido un dolor de cabeza. El mal tiempo también ha ocasionado la interrupción de energía como en Virginia Occidental y la cancelación de vuelos como en este aeropuerto de Nashville. Aquí en el área de Chicago en pocas horas se acumularon hasta 18 pulgadas de nieve y las extremas temperaturas han convertido al enorme lago Michigan en un paisaje glaciar. Muchas calles y banquetas en Chicago han quedado intransitables. Aquí estamos ganando la nieve para nuestros vecinos, para darle una mano a ellos, porque ahorita en estos tiempos ellos necesitan toda la ayuda que ellos pueden ganar. Una ayuda que seguirá siendo necesaria, ya que el invierno y sus tormentas están lejos de desaparecer. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. La pandemia, entre otras cosas, golpea los bolsillos de las familias. Más de 10 millones de estadounidenses están atrasados en sus pagos de hipoteca y si no se aprueba la ayuda económica podrían ser muchos más. Y por otra parte, ya está abierto el periodo de inscripción especial para el Obamacare que el presidente Biden ordenó. Personas sin cobertura médica pueden aplicar hasta el 15 de mayo. Bueno, estos son dos temas sobre los que la administración Biden ya ha tomado nuevas medidas. De eso nos habla Paulina Sodi. Paulina, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches. Efectivamente, el presidente Joe Biden extendió el plazo para que esas 10 millones de personas que nos comentabas, Julio, que tienen retrasos en el pago de su hipoteca, no sean desalojadas. Y por otra parte, el nuevo periodo de inscripción en el Obamacare está ofreciendo descuentos muy importantes para quienes no tienen un seguro de gastos médicos, especialmente durante esta pandemia. Aquí tiene usted los detalles. Este martes, el presidente Joe Biden anunció una serie de medidas relacionadas con la vivienda. El mandatario extendió la prohibición de embargos de viviendas hasta el 30 de junio, beneficiando a más de 10 millones de propietarios que actualmente presentan atrasos en el pago de su hipoteca, extendiendo la posibilidad de pedir un periodo de indulgencia, es decir, una pausa o una reducción de cuotas hipotecarias. Asimismo, se añadirán hasta 6 meses de prórroga para los deudores que la solicitaron antes del 30 de junio del año pasado. These actions will bring needed relief to most of the 2.7 million homeowners currently in forbearance. En cuanto a la prohibición de desalojos por falta de pago en la renta, la fecha de vencimiento sigue siendo el 31 de marzo. Actualmente, 1 de cada 5 inquilinos tiene problemas para pagar el alquiler de su casa y comparados con los blancos, los latinos son de los grupos más afectados. En cuanto al tema de salud, a partir de este lunes y hasta el 15 de mayo estará abierto el periodo extraordinario de inscripción al Obamacare. Se estima que en el país casi 15 millones de personas no tienen seguro médico y de esa cifra 9 millones podrían recibir ayuda del gobierno para pagar las primas. Más personas de nuestra comunidad son elegibles de los que piensan. Todos que son ciudadanos, que tienen un green card o son residentes permanentes. Los tepecianos también son elegibles, personas con un caso de asilo, aunque esté en proceso. Y sobre el paquete de ayuda económica, en Washington, los demócratas de la Cámara de Representantes están ajustando los detalles del plan de 1.9 billones de dólares del presidente Biden. Y todo indica que será la próxima semana cuando se realice una votación sobre la legislación de estímulo final. Por cierto, el presidente Biden viajó esta noche a Milwaukee para participar en un encuentro con ciudadanos organizado por la cadena CNN y, entre otras cosas, habló sobre su propuesta
propuesta de rescate económico durante la pandemia. Escuchemos. If we pass this bill alone, we'll create 7 million jobs this year. 7 million jobs this year. Por cierto, el presidente Biden también enfatizó que para finales del mes de julio en este país habrán más de 600 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19. Pero otro tema que abordó fue el de inmigración y esto fue lo que dijo. There's things that I would deal by itself, but not at the expense of saying I'm never going to do the other. There is a reasonable path to citizenship. Aquí hay que recordar que el presidente necesita la aprobación del Congreso para que prospere este proyecto de ley de inmigración de su administración, Julio. Sí, más adelante vamos a hablar de eso, de los esfuerzos para sacar adelante una reforma migratoria. Gracias, Paulina. Gracias a ti, Julio. Buenas noches. Seguimos por lo pronto hablando de las vacunas. Hoy California abrió 2 grandes centros de vacunación. Los centros están en zonas muy golpeadas por el virus, como Los Ángeles y Oakland. La agencia federal FEMA y el gobierno estatal están controlando, administrando estas instalaciones destinadas a comunidades vulnerables, como los latinos. Esta tarjetita representa más días de vida para mí. Estamos desprotegidos pues sin la vacuna, entonces yo creo que es lo mejor que podemos tener. En las próximas semanas también se abrirán otros centros masivos de vacunación en Texas y en Nueva York. Mientras tanto, en México, el número de muertes por la pandemia sigue en aumento. Más de 175,000 personas han fallecido, según los datos oficiales. Lo cierto es que el exceso de muertes en este periodo de pandemia es en realidad mucho mayor a lo que están reportando las autoridades. Y alarma todavía más el número de mujeres que muere por COVID-19 antes de dar a luz. Jacibe Pérez explica. Era mi sobrino. Murió de esa maldita enfermedad. Con un dolor que no disminuye, Rogelio visita en el panteón al sobrino que nunca verá crecer y a su cuñada, quien falleció con su bebé aún en el vientre. Le compré sus flores, su pelota y su reguilete y el globo del muñequito. La madre y su pequeño fueron víctimas del COVID-19, al igual que ha ocurrido con 6 de cada 10 decesos de mujeres embarazadas en los primeros meses del 2021 en el país. Fallecen a consecuencia de las complicaciones o de la vulnerabilidad inmunológica que genera esta enfermedad. El director de epidemiología reveló que en relación al mismo periodo del año pasado, los decesos de embarazadas han aumentado en más de un 30%. Las autoridades confirman que en lo que va de esta pandemia, alrededor de 10,000 futuras mamás han dado positivo a este virus, convirtiéndose en la primer causa de muerte en este sector. Aquí lo triste es que ella se cuidaba mucho. La hijada de Esperanza fue una de las casi 1,000 jóvenes mamás que tampoco alcanzó a dar a luz. Estábamos todos esperando con gusto y cariño la llegada de un bebé y bueno, hoy la realidad y esta pandemia nos trae la amarga decepción que pues ya no vamos a esperar ese bebé y sobre todo la pérdida de un familiar. Al igual que ello, los deudos llevan el luto doble en su corazón y tristeza por aquellos a los que el virus les arrebató a sus hermanitos y los dejó en la orfandad. En México, Jacibe Pérez, Telemundo. Durísimo. Regresamos a temas migratorios. Un juez federal en California bloqueó una regla impuesta por la administración Trump que limitaba dramáticamente la posibilidad de los migrantes centroamericanos de solicitar asilo. La norma entró en vigencia apenas un día antes de la juramentación de Joe Biden y prohibía a las personas que han viajado a través de terceros países pedir asilo en Estados Unidos. En el Congreso, los demócratas planean presentar un proyecto de reforma migratoria esta misma semana. El plan está a tono con lo que busca la administración Biden. Cristina Londoño está en Washington con la información. Cristina, ¿qué es lo que incluye este plan? Así es, Julio, muy buenas noches. Bueno, nuestras fuentes en el Congreso nos dicen que equipos del Senado y de la Cámara Baja están poniéndole a estas horas los últimos toques al plan de reforma migratoria que quiere la Casa Blanca, que quiere impulsar Joe Biden. Incluye un camino a la legalización para 11 millones de indocumentados, pero le da prioridad a los tepecianos, a los soñadores y a algunos campesinos. No paramos de trabajar durante el coronavirus. Yo pienso que nos merecemos que nos den una legalización.
Sin embargo, este plan es tan ambicioso que ya activistas pro-inmigrantes están diciendo que esto no puede pasar en el actual clima político y empiezan a proponer la posibilidad de dividirlo en partes. Comencemos con lo que ya se pueda lograr en lo más pronto posible y después sigamos luchando para proteger a todas nuestras comunidades. Se espera también que le darían prioridad a los soñadores, a los tepecianos y también a algunos campesinos. Eso está por verse, pero estamos esperando para el jueves este plan de reforma migratoria. Julio. Gracias, Cristina. Bueno, pues alentados por rumores alrededor de estos cambios en la política migratoria, el flujo hacia la frontera se acelera. En México, la Guardia Nacional rescató en Chiapas a 116 migrantes centroamericanos que estaban viajando en un camión en condiciones de hacinamiento. Y esto se suma a los más de 1,100 migrantes, muchos de ellos menores de edad, detenidos en distintos operativos en las últimas 3 semanas. En España, miles de personas se manifestaron en varias ciudades en protesta por el arresto del rapero Pablo Hasél. Hubo enfrentamientos con la policía, hubo quema de contenedores de basura, algunos otros actos vandálicos. El cantante se ocultó en una universidad en el noreste del país para evitar su encarcelamiento después de que lo condenaran por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona española. El Salvador recibirá mañana las primeras vacunas contra el COVID-19 y también mañana mismo comenzará la vacunación para el personal médico. Así lo informó en Twitter el presidente Nayib Bukele. Se trata de un lote de vacunas de AstraZeneca que llega desde la India. Mañana se sabrá la cantidad exacta. Investigadores españoles lograron crear un material microscópico capaz de eliminar el coronavirus. Este material está constituido por nanopartículas de cobre que reprimen las proteínas del virus y evitan su propagación. Se podrá utilizar en mascarillas, en telas para uniformes médicos o para cubrir superficies metálicas como pasamanos o tubos en los transportes públicos. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.